Hola amigos y amigas, yo soy Gracia Alzaga y hoy iniciamos las entrevistas para personas jóvenes de aquí de Cancún. En este caso estamos con Luis Durán, un joven activista cancunense, y vamos a comenzar a platicar con él. ¿Cómo estás, Luis? Súper bien, súper contento de que haya espacios y que construyamos espacios donde los jóvenes podamos platicar y compartir. Pues ya llevamos mucho tiempo conociéndonos, pero pues obviamente el poder platicar con la gente sobre lo que haces, sobre quién eres, sobre qué es lo que te motiva, para que más personas nos conozcan, a las y los jóvenes que llevamos ya tiempo trabajando en el espacio público y que llevamos incidiendo en la vida pública, no nada más del estado, sino sobre todo de Cancún. Totalmente, sí, y creo que sería bueno para todos los que van a ver este diálogo, que conozcan un poquito, pues, cuando nos conocimos. Bueno, les platico un poquito, yo tengo 19 años, conocí a Gracia cuando tenía 18, creo, 17, y pues me metí a un programa de derechos humanos que me mandaron una convocatoria el último día, y dije, bueno, es el último día para entrar, no conozco mucho de la organización, nosotros. Y dije, pero me voy a meter, me voy a aventar, no conozco, es un tema que me apasiona muchísimo, los derechos humanos. Me metí y pues bueno, quedé seleccionado y resultó que Gracia pues iba a ser mi maestra, ¿no? Entonces, pues fueron ahí, ¿qué fueron? ¿Como unos 3 meses? Fueron 3 meses y aparte fue por Zoom, o sea, ya lo estábamos preparando para el futuro. Es algo que le presumo muchísimo a mis amigos, porque yo lo compartí en mis historias de, oigan, estoy aquí en este programa y todo. Y ya después llegó la pandemia, ¿no? Entonces cuando llegó la pandemia ya ya éramos expertos, ¿no? Ya me tocó decirle y enseñarle a mis amigos, a los cercanos de, oye, yo ya sé usar Zoom. Yo ya viví todo un programa de 3 meses intensivo por Zoom. Eran 2 horas por la noche, 2 veces a la semana, entonces sí era un poquito intensivo y nos dejaban tarea. Sí, nos dejaban tarea, pero fue algo pues súper interesante, que a mis 17, 18 años me dio la oportunidad de aprender y de expandir muchísimo la concepción de lo que era pues crear comunidad, y me encanta el eslogan de nosotros, que ya luego me volví súper fan, de hacer las cosas en bola, ¿no? Claro, sí, la verdad es que eso fue en 2019. O sea, tú tenías 17 años, estabas como por cumplir 18, ¿no? Estaba por cumplir 18. Sí, porque, bueno, para quienes no saben, nosotros es una organización civil de la Ciudad de México que justo tiene como lema el hacer juntos lo que uno solo no puede, y también el construir en bola, y que este programa de liderazgo para la innovación de la democracia, la verdad es que es sumamente importante para poder crear en comunidad y también tener una metodología para poder hacer cambios desde tu mismo entorno. Ahí fue donde conocí a Luis, nos conocimos por Zoom, de hecho. Totalmente. ¿Quién iba a decir que después de una pandemia íbamos a estar aquí, verdad? Realmente la innovación ahí estaba presente ya al tiro, y creo que es importante comentar que precisamente en esta dinámica de, bueno, ya somos jóvenes que estamos tratando de hacer algo por nuestra comunidad, ya, bueno, en lo personal yo ya me consideraba como alguien que quería hacer algo por mi comunidad, pero sí creo que es importante que los jóvenes que queremos hacer esto, que estamos en esto, pues tratemos de hacerlo lo más conscientes, informadamente y educadamente posibles al tema. Luego hacemos esta referencia de que los jóvenes somos mucho del chispazo, ¿no? De vemos algo que nos encanija en nuestra comunidad, que vemos corrupción, vemos malos manejos, vemos muchas cosas que no nos gustan, pero no sabemos cómo reaccionar, ¿no? O sea, muchas veces hacemos este ejemplo de un coche, ¿no? Uh-huh. Somos el joven que dice, bueno, ¿cómo arranco este coche del activismo? Ajá. Y cómo arranco este coche de cambiar nuestra comunidad? Y solo tenemos la llave, ¿no? Y prendemos, ¿no? Pero ya después no sabemos cómo mover la palanca, no sabemos las direccionales, todo esto. Y que sí es importante que los jóvenes que queremos, pues sí nos acerquemos un poquito y veamos el cómo y el por dónde, para realmente poder tener un impacto pues conciso, que ha sido lo que pues un grupo de jóvenes aquí en Cancún creo que hemos entendido y hemos logrado cosas interesantes. Sí, claro, porque, por ejemplo, en ese programa donde te conocí, había gente de todas las edades. Sí. O sea, había hombres, mujeres, y aparte eso era en el sureste. O sea, a mí me tocó Quintana Roo específicamente, sí. Quintana Roo, Yucatán y Campeche. A mí me tocaron esos 3, y había mujeres que estaban en Chetumal, otras que yo no sabía que se conocían en el mismo entorno. Al final las terminé conociendo en persona, claro, cuando nos conocimos en el Siqueiros, en la Ciudad de México, que fue la Asamblea Nacional, que de hecho ya va a haber otra próximamente. Y pues mientras yo te iba conociendo en ese programa, yo decía, wow, o sea, porque eras el más joven de ahí, evidentemente yo también joven, en ese momento tenía 23 años, okay, y tenía gente que, o sea, de 40, 30, ¿no? Y de repente tenía el otro extremo, que eras tú. Entonces, y que tú traíamos como estas propuestas que no nada más se quedaban en propuestas de jóvenes
que lo platicaba la otra vez con un compañero que se llama Gibran Ramírez, que bueno, claro. ya creo que muchas personas lo conocen, pero pues bueno, de todas maneras Gibran Ramírez es un compañero que ha hecho política desde la gente, con Morena, sí, también desde las mismas bases, que él comentaba, a ver, como jóvenes normalmente nos infantilizan, ¿no? O sea, para las y los jóvenes siempre hemos sido como, nos dan temas como, ¿no? O sea, como a ver poquito a poco. Cuando no es así, tú lo comentabas, o sea, la verdad las y los jóvenes tenemos esas ganas, tenemos esa chispa y prendemos el coche, pero ¿qué sigue? ¿No? O sea, ¿cómo le podemos hacer para manejar? Pero aquí la situación es que ellos dicen, no, tú no puedes manejar porque eres joven, ¿no? Claro. Y no debe ser así, al contrario. O no sé, tú dime qué piensas. No, y en este mundo tan globalizado donde tenemos el teléfono, tenemos la tecnología, tenemos el internet, se vuelve muy fácil en muy poco tiempo pues conocer, informarte, educarte sobre los temas que te gustan, y eso también se ha vuelto, es una gran ventaja por un lado, pero creo que por otro lado se vuelve complicado porque a los jóvenes que les interesa muy rápidamente se distancian de la media, ¿no? De la media, claro, de los jóvenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí, Luis, a los 17 años, que fue mi caso, que tuve así un boom que fue de un momento, de un día a otro, que fue esta chispa, que en mi caso fue el tema del Malecón Tajamar, que ahí yo me descubrí en el activismo porque desde chiquito me encanta la naturaleza. El día de hoy me encanta perderme y bueno, qué bonito, qué mejor que vivir en Cancún para eso, ¿no? Pero bueno, ese momento para mí fue como algo que cambió mi vida, de a dónde quería llevarla, y que fue un momento que yo sí dije, bueno, a partir de ahora, ¿qué puedo hacer, no? Y en general, los jóvenes, hay muchos que tenemos esa chispa, pero hay muchos otros que nos cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Y es algo que siempre es un dilema interesante, y ahí te va el porqué, porque cuando tenemos la oportunidad de estar en una entrevista, que normalmente ves con gente adulta, sí, y creo que a ti te debe pasar también seguido, que te dicen, oye, ¿y tú cómo ves a los jóvenes, no? A mí me encantaría decir, ¿sabes qué? Todos tenemos las ganas de cambiar Cancún, Quintana Roo, México, el mundo. Pero por otro lado sé que hay una gran cantidad de jóvenes que seguimos pues metidos en otras cosas que no es construir comunidad, que no es cambiar nuestro futuro, ¿no? Y a mí muchas veces me costaba si decir eso o decir, no, sabes que habemos muchos que sí, ¿no? Claro. Entonces, al día de hoy me he dado cuenta que si hay muchos jóvenes que no se interesan, es porque también pues el sistema y todo como un todo se ha enfocado pues o ha llegado a la conclusión de tener a los jóvenes metidos, ya sea o desde muy muy jóvenes trabajando. Entonces un joven que trabaja de 8 a 8 de la noche, ¿en qué momento le va a dar? ¿En qué momento le va a dar tiempo de conocer a sus candidatos? ¿En qué momento le va a dar tiempo de conocer iniciativas como Regidor 16, que es una iniciativa que tú trabajaste muchísimo y que es una herramienta valiosísima, pero que la comunidad pues a veces no le da la oportunidad de conocer porque tiene 1000 problemas y entonces tenemos que irnos a temas más de fondo, ¿no? De cómo hacer que las personas pues logren tener un poquito más de tiempo para interesarse en los temas públicos y que realmente podamos hacer comunidad más fuerte. Sí, claro, porque no siempre es el interés, porque el interés, o sea, partimos de dos supuestos. Primero que no hay interés porque pues el sentido de la política está muy roto. ¿Por qué? Porque las personas que han hecho política nos han dicho que la política es únicamente de las personas que están en traje y que es de personas corruptas y de personas que pues únicamente se dedican a ver por su beneficio, no para todas las personas. Entonces obviamente cuando tú llegas con alguna persona es como, no, política, no, yo ni hablo de eso, ¿no? Aunque obviamente poco a poco, por el mismo, pues, por los mismos cambios que hemos tenido en estos últimos años, sí ha habido un poquito más de conciencia y noción sobre lo que sucede en la vida pública del país, ¿no? O sea, ahorita ya vemos personas hablando sobre el Tren Maya, sobre cualquier cosa y debates que no necesariamente tienes que saber todo, ¿no? Pero sabes que va a haber un proyecto aquí que te va a llegar o estás a favor o en contra, no pasa nada, pero generar esa conversación ya estás haciendo política y la gente cree, o sea, poquito a poco se va quitando esa noción de que la política es únicamente de pocas personas, pero pues partimos de ese supuesto, en donde no les interesa, ¿por qué? Porque está roto, o el otro supuesto que es sí les interesa, pero no tienen tiempo, ni siquiera deja tú el conocer los candidatos, sino más bien juntarse con sus vecinos y vecinas. ¿En qué momentos? Sobre todo en un Cancún, en donde vivimos en una desigualdad terrible, en donde tienes que irte a trabajar todos los días de 5 de la mañana, ya sea a la zona hotelera, a la Riviera Maya, y llegas a tu casa a las 8 o 9 de la noche, tus hijos, o sea, en caso de que tengas hijos, porque la mayoría aquí, la media, sabemos que son de jóvenes y son de niños y niñas que crecen en situaciones obviamente deplorables. ¿Por qué? Porque sus papás están todo el día en el trabajo. Y ellos van a la escuela y llegan y ¿qué sigue? ¿No? Entonces, poquito a poco ese interés que se va diluyendo porque, o sea, ok, no te juntas con tus vecinos y vecinas para saber lo que sucede en tu entorno, en tu parque, ¿no? O sea, en todas las oportunidades que hay, inclusive si llegan programas de gobierno, no se hace. Entonces ahí, partiendo de estos dos supuestos,
¿qué sigue? O sea, ¿cómo ves que se pudiera solucionar el problema? Claro, y fíjate que creo que ha sido la pregunta que muchos de los jóvenes aquí en Cancún que vemos esta perspectiva nos hemos hecho y decir, bueno, este es el gigante negro, esto es un problema enorme, el cómo se ha construido la sociedad aquí en Quintana Roo, y mucho visto desde el tema del turismo y lo que nos ha traído, bueno y malo, pero hacerse esa pregunta y decir, bueno, ahora cómo sí, o sea, ahora cómo sí yo como joven puedo sí acercar a otros jóvenes, aunque sea en el día libre que tienen de trabajo, acercarlos de una manera, pues, práctica, que les interese, que diga, oye, ¿sabes qué? Veo un resultado directo a mi participación, ¿no? Entonces, creo que ha sido parte de lo padrísimo de los proyectos que hemos generado en muchos de los jóvenes, y que ha sido muchas veces de entre jóvenes y entre organizaciones, ¿no? Entonces, si a Luis le toca iniciar un movimiento que se llama Unidos MX, bueno, ve cómo con Carlos del Castillo, que tiene otra organización, puede sumar, y cómo con Plan for the Planet podemos hacer algo y entregar un producto padrísimo a la comunidad. Completo. Para que hagamos comunidad y hagamos política a final de cuentas, como, por ejemplo, las personas que en su día libre deciden ir a jugar básquetbol, que bueno, que puedan ir y jugar en una cancha que está pintada artísticamente con un mensaje de conciencia. Nosotros hicimos hace poquito tiempo todo un proyecto que era en torno a pintar pasos peatonales, ¿no? Sí. Entonces pintamos pasos peatonales y hicimos toda una convocatoria de cuáles son los 10 retos que tenemos como ciudad para salir renovados y construir un mejor Cancún, ¿no? Entonces ahí entra todo el tema de la seguridad, de la corrupción, de la paz. Entonces hicimos todos estos 10 temas y los fuimos poniendo en diferentes pasos peatonales en la ciudad, ¿no? Entonces la gente, aunque va yendo al trabajo, va caminando y dice, ve el mensaje, ¿no? Exacto. Y dice, bueno, me estoy beneficiando yo como persona porque estoy pudiendo cruzar la calle, yo en primer lugar respetando el paso peatonal, porque muchas veces los peatones también fallamos ahí, cruzamos por cualquier lado. Entonces bueno, yo voy a respetar el paso peatonal, los coches van a ver este paso peatonal que está hermoso y van a respetar el paso peatonal, y de paso estamos mandando ahí un mensaje interesante de conciencia a nuestras comunidades, ¿no? Entonces es como salirse un poquito de la cubeta y decir cómo podemos atraer a los jóvenes, que bueno, somos la ciudad y el estado con mayor crecimiento poblacional, y obviamente en jóvenes es donde más está el crecimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo a los jóvenes podemos atraerlos sin que sea aburrido y sin que realmente sea, pues, muy político en la vieja escuela, ¿no? Exacto. El entender que hacer política no es agarrar una bandera o agarrar un tambor, que es un poquito lo que decía hace rato, de las chambas que históricamente le han puesto a los jóvenes, ¿no? Es desde pararte y decir, oye, yo no estoy de acuerdo con que pues tiren tales árboles, ¿no? Oye, voy a alzar la voz porque no está padre, ¿no? Y hay muchas causas que hoy en día los jóvenes estamos agarrando y estamos empoderándonos, y que creo que poco a poco nos estamos dando cuenta y hemos ido despertando, ¿no? Sí creo que somos una generación, y así lo defino, como de sueño pesado, pero cuando despertamos, agárrense, porque, sí, claro, porque ya hemos estado despertando y no vamos, digamos que con objetivos bajitos, ¿no? Sino que realmente tenemos objetivos muy ambiciosos y los queremos rápido, ¿no? Creo que es algo que nos caracteriza muchísimo a esta generación, y digo, por lo menos yo tengo 19 años y ya de alguna manera nací en la tecnología todo, y lo queremos todo rápido, ¿no? Y yo veo a las generaciones que vienen abajo de mí, y es más rápido. Perfecto. Entonces, eso es transmitido a su vida personal, lo quieren todo rápido, pero transmitido a la vida pública también lo vamos a querer rápido y bien, ¿no? Entonces, es algo que creo que nos tiene que emocionar mucho, y a los jóvenes que estamos en el activismo, que estamos entrando a temas de política, pues nos pone una chamba interesante de realmente construir y de poner un camino y de abrir el camino para las generaciones de atrás, que bueno, nos viene como una ola, como un tsunami, pero nos tiene que emocionar, yo creo. Claro, y aparte no olvidarse, ¿no? O sea, no olvidarse, porque vamos creciendo y dejamos de ser jóvenes, también es eso, ¿no? Pero también el abrir el camino para las y los jóvenes, y sobre todo aquí en Cancún. O sea, aquí en Cancún, de verdad, el problema en el que vivimos, porque también hay que decirlo, o sea, sí llega a ser un privilegio el poder ser activista, es un privilegio el poder incidir en lo que sucede en la vida pública del país, porque justamente por las desigualdades en las que vivimos, pues sí es difícil. Pero el reconocer ese privilegio y decir, a ver, ¿yo qué voy a hacer con esto? Voy a pintar pasos peatonales, voy a hacer tal cosa, y no nada más hacer los
tú o tu equipo, sino involucras a toda la gente que está alrededor, porque finalmente el espacio público y todo lo que sucede es de todas y todos, no nada más de unos cuantos. Entonces yo creo que ya podemos ir encaminándonos hacia ti. O sea, ya me comentaste un poco lo que hace Unidos, pero más bien me gustaría que le contaras a la gente qué hace Unidos, qué hace Luis Durán en la vida pública, cómo te interesó hacer esto, y también vamos a ir a la siguiente sobre qué sigue, ¿no? Pero claro, vamos poquito a poco. Va, pues obviamente inicio con lo que te platicaba de Malecón Tajamar, pero eso ya fue como la parte de la acción, ¿no? Durante un buen tiempo, y recuerdo, y lo recuerdo con mucha felicidad o contento, porque desde muy chiquito, y creo que es algo que muchos jóvenes hoy en día tienen en la cabeza, y yo decía, oye, ¿cómo puede haber gente en la política que haga tanto daño, ¿no? O sea, ¿quién les hizo tanto daño? O sea, realmente yo siempre he sido, o yo siempre fui el que en la fila de la escuela cantaba así el himno con todo, porque sí, o sea, yo sí soy muy... Ay, yo estaba en la escolta, yo era la comandante. Ándale, exacto, yo sí era ese, ¿no? Ajá. Entonces a mí sí me molestaba, así yo chiquito decía, oye, ¿cómo puede haber tal gobernador que robe tanto, que haga tanto daño? O sea, ¿qué les pasó, no? Me causaba mucha curiosidad, y bueno, enojo y luego curiosidad de decir, oye, pero ¿por qué no? O sea, si están en una posición donde pueden hacer tanto bien. Entonces poco a poco me fui involucrando. En 2018, que fue como algo, en un momento donde ya me empecé a involucrar de lleno en los temas públicos, hicimos un proyecto donde los jóvenes transmitían sus propuestas para la comunidad en las elecciones del 2018, y sentábamos a cada uno de los candidatos y le decíamos, mira, esto es lo que los chavos queremos, ¿qué onda? O sea, claro, ¿qué piensas? ¿Cómo aquí lo ves? Estamos. Aquí estamos, y esto es lo que queremos muy concretamente, ¿no? Uh-huh. Porque pues sí, muchas veces, y es algo que a los jóvenes no nos gusta, así que el político divague y diga, no, pues yo te voy a bajar la luna, las estrellas. No, queremos esto y esto, ¿no? Cosas muy concretas, y que los políticos ahí se dieron un quemón de decir, oye, pues los chavos no están así en la lela, ¿no? Parte de lo que pedíamos en el 2018, y ahí está, de lo más importante era dignificación y preparación a la policía, ¿no? En 2018, ¿no? Entonces, pues ya vemos ¿y cómo vamos ahorita? Si se hubiera atendido, pues tal vez hubiera sido diferente lo que sucedió el 9 de noviembre, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, sí son cosas, y es parte de lo que queremos que los adultos se den cuenta, que no estamos tan perdidos, sí sabemos qué queremos y por qué no, porque nos damos cuenta, claro, ¿no? O sea, cuando viene un policía y hay muchas veces que te sientes más inseguro que seguro, pues ahí sabemos que hay algo mal, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito de cómo inicié, y ya cuando me empecé a acercar, pues me empecé a reafirmar muchas cosas, ¿no? De decir, bueno, sí hay muchos políticos que le están haciendo mucho daño a mi comunidad, pero también empecé a encontrar gente dentro del servicio público que es muy noble y que tiene así el mismo sueño. Claro. Y yo creo que es padre, y encontrar como esas personas con esa llama, con ese fuego dentro, es muy fácil como diferenciar entre un político que viene y te habla y te dice cualquier cosa, a ver la persona y ver que el tema, la causa le apasiona, le enciende la llama. Es muy diferente, y creo que necesitamos más personas así, ¿no? Entonces eso ha sido parte como que de mi activismo. Inicié Unidos MX en 2018 como una organización totalmente alejada del tema partidista, pero sí nos involucramos mucho en voluntariado, en acercar a los jóvenes de manera disruptiva, innovadora, a las organizaciones sociales que ya hay en la ciudad. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo todo un proyecto digital para hacer un directorio de todas las organizaciones juveniles que hay en Cancún, ¿no? Super. Porque muchas veces, y los jóvenes que vean este diálogo van a estar de acuerdo, muchísimas veces nos acercamos con un joven y le decimos, bueno, oye, queremos que participes, queremos que te unas, y nos dicen, ¿sabes qué? Siempre he querido participar, pero nunca he encontrado dónde. Claro. Entonces, esto queremos que sea la respuesta, ¿ok? ¿No sabes dónde? Por acá es. Por acá están estas 30 organizaciones de jóvenes que son de medio ambiente, de mujeres, de diversidad, de todos estos temas. ¿Cuál te gusta a ti, no? Porque sí creemos que las personas deben involucrarse en lo que les gusta. O sea, claro, no debe ser si a ti no te gusta la playa, que tu escuela te obligue a ir a la playa, a limpiarla. No está chido, ¿no? Entonces sí queremos que cada persona encuentre lo que le apasiona y encuentre esa llama que lo prenda, ¿no? Entonces, a partir de ahí he encontrado muchísimos momentos, muchísimas oportunidades para alzar la voz en temas. Yo siempre he sido así, y desde chiquito era el que veía algo injusto, injusticia en general, y aunque estuviera chiquito, alzaba la voz, ¿no? Y creo que ha sido algo pues que hemos logrado mantener en general,
el alzar la voz y sobre muchísimos temas. Me apasiona mucho, como ya te platicaba, el medio ambiente, pero también pues sí la política y sí durante mucho tiempo me dicen, oye, ¿te gusta la política? ¿Te gusta todo esto? Y yo, la verdad es que te cuesta decir que sí. Claro, es lo que te decía. Cuesta decir que sí, sí. Porque está muy estigmatizado y muy roto todo. A que no, te gusta la política, te gusta robar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo un niño de 17 años dice que le gusta la política cuando todos te van a decir que quieres robar, ¿no? Claro. Yo no quiero robar, o sea, no, yo quiero construir comunidad, yo tengo sueños de hacer cosas bien padres en mi comunidad, no de robar, ¿no? Entonces, pero es muy difícil porque está este estigma, ¿no? Entonces, hace un poquito de lo que hemos venido haciendo. Nos tocó estar apenas, que platicamos hace rato, en el Congreso presentando ahí una iniciativa en torno a que los diputados sea por ley que regresen muy periódicamente a sus distritos, a escuchar a la gente, a platicar, a que realmente haya este diálogo entre servidor público y ciudadano. En 2019 nos tocó ganar el Premio Estatal de la Juventud. Entonces, eso ha sido un poquito de lo que hemos hecho. Ahorita estoy estudiando ya la carrera, ya inicié, ya voy para el segundo semestre. Y pues a futuro la verdad es que no sé muy bien qué quiero. Estoy en un proceso de aprender, de formarme, pero sí quiero regresar aquí a Cancún, a Quintana Roo, y ver qué más podemos seguir construyendo, que la verdad es que hay gente muy, muy padre. Estamos en un lugar muy privilegiado. Somos una ciudad y un estado muy joven, claro, donde creo que todavía se pueden hacer muchísimas cosas. Y sí hace falta mucho como ver iniciativas, ver proyectos que surgen en otras ciudades del país o incluso en otros países. Nosotros hacemos mucho eso, ¿no? Investigamos qué se está haciendo en otros estados de México o en otros países y ver qué podemos aplicar aquí, claro, a la ciudad, ¿no? Porque sí hemos visto esa precariedad en los proyectos, no en los proyectos, pero sino en el día a día de políticas públicas. Uh-huh. Y decimos, bueno, no, o sea, si nosotros ya venimos de una etapa y de una era digital, ¿qué podemos hacer diferente, no? Y creo que muchos jóvenes que no tienen nada que ver con política van en el día a día, en el transporte público, en el coche, y dicen, sí. Esto debería ser así. O sea, para nosotros es muy lógico de, oye, ¿por qué no están haciendo esto, no? ¿Por qué no tienen esta perspectiva de género, claro, en movilidad, que es algo que tú me platicabas? Ya para nosotros es algo muy sencillo de ver, pero tal vez para las personas que están ahorita en el servicio público no. Entonces creo que hay mucha chamba y bueno, la verdad es que nos apasiona muchísimo todo esto, y sobre eso la verdad es que no planeamos movernos. A mí me encanta, o sea, de todo lo que me comentaste me encanta, me fascina. Pero hubo algo que tú me dijiste ahorita que creo que me parece bien importante, y es la parte de ¿qué sigue? O sea, que te pregunté, o sea, que te lo dije en un inicio y me dijiste como, no sé, ¿no? O sea, yo sigo. Y eso me encanta porque es válido. Y normalmente a las y los jóvenes nos fiscalizan mucho y la parte del futuro, ¿no? O sea, como a ver, ¿qué vas a hacer ahora, no? ¿Qué sigue, no? Y tener tu plan de vida y estar todo el tiempo ahí viendo qué vas a hacer y tener esa misma planeación en un mundo capitalista que te dice que tienes que tener hijos, una casa y una familia. Cuando no es así, es completamente válido, o sea, en tu caso, ser una persona que ha hecho desde muy joven muchísimas cosas y que ahorita estás estudiando la carrera y quién sabe qué venga mañana. Y, o sea, eso es súper padre porque sí, si bien la política es cambiante, ¿no? Y tú poco a poco vas viendo lo que sucede en tu entorno y vas diciendo, bueno, es este camino, es el otro, ¿no? O sea, y esto me encanta, porque siempre nos van diciendo, y eso lo digo por las personas también jóvenes que nos pueden estar escuchando, y veo para allá, las personas jóvenes que nos están escuchando, me parece muy importante no sentirse presionados por lo que sucede. O sea, no sentirse para nada presionados por lo que puede suceder en el futuro, en el presente, o también lo que sucedió en el pasado. O sea, yo sí creo que el decidir no nada más entrar en la política, sino más bien lo que sucede en tu entorno y el tú querer cambiarlo con el hecho de alzar la voz, que no necesariamente tienes que estar en un espacio, que no necesariamente tienes que hacer activismo, no necesariamente es más, con que escribas en tus redes sociales, esto está mal, ¿no? Y poquito a poco vas generando conciencia y te vas dando cuenta que no eres la única persona que ve que eso está mal, que son más y más, y que a lo mejor entre todos esos más haya una persona que alce la mano y diga, bueno, yo puedo, tengo el tiempo, tengo la oportunidad y voy a alzar la mano y a ver, tú puedes hacer esto, y poco a poco se van delegando y se va creando esa comunidad que tanto necesitamos y urge en Cancún, o sea, en Cancún y en el estado, porque como tú lo comentabas, somos un estado joven, pero con el simple hecho de decir, ya no más,
sea, me toca alzar la voz y me toca patear la puerta también, ¿no? No vamos a pedir permiso, que eso lo comento mucho con otros compañeros y compañeras de todo el país, que igual son jóvenes que ahorita están muy, muy, muy activos dentro de los espacios y están en la política y todo, y que no en la política como tal partidista, ¿no? También, o sea, desde el activismo, haciendo política en las calles con la gente partidista o no partidista, comentan, es que nosotros no vamos a pedir permiso, nosotros vamos a patear la puerta. Ay, nosotros vamos a patear la puerta y no nos importa si ahorita no nos hacen caso, nosotros vamos a seguir insistiendo. Y sí queremos las cosas ya, y por eso es que vamos a seguir todo el tiempo tocando las puertas. Y tenemos muchísimos ejemplos de mujeres activistas, o sea, jóvenes como Greta Thunberg, que ha estado ahí, y que insistió, Malala, o sea, y eso lo digo por obviamente hablar de mujeres en todo el país, digo, en todo el mundo, pero también aquí a nivel local. Tenemos a ti y tenemos a muchísimas otras personas que están queriendo hacer un cambio, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Totalmente, creo que tenemos que vernos como un todo y como comunidad, ¿no? Cuando hay temas muy concretos que nos llevan a todos a alzar la voz, que por un lado es muy bueno, que ciertos temas nos duelan a todos y digamos, oye, aquí sí me tocaron algo y aquí sí hablo, ¿no? Y creo que es muy importante que todos nos entendamos como que todos vivimos un proceso, ¿no? Tal vez a mí me tocó el proceso de agarrar mis redes en algún momento a los 17 y publicar, esto me enoja, esto no creo que sea así, ¿no? Y ese fue mi inicio, ¿no? Uh-huh. Pero luego sí muchas veces entre nosotros jóvenes hay un momento donde todos empezamos a alzar la voz y nos empezamos a criticar, ¿no? De que, bueno, es que, él nada más lo puso en su historia, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero sí, tal vez a Greta Thunberg lo primero que hizo así en su momento fue compartir en su Facebook, ¿no? De que no quiero que tiren más árboles, ¿no? Eso fue lo primero que hizo y eso llevó a otras cosas y hoy en día es lo que es, ¿no? Y creo que es el caso de todos los activistas, es un proceso, ¿no? Entonces sí entender que no hay que criticarnos entre nosotros, vernos a todos como un rompecabezas, decir, oye, si yo el que estoy ya grabando videos, y ya lo platicamos hace rato, tal vez ya haciendo TikTok sobre política, sobre comunidad, tú ya estás muy avanzado, ¿no? Pero habrá otros que hoy se sienten cómodos o están listos para nada más compartirlo en su historia, ¿no? Está bien también eso, pero siempre buscando llegar a más, ¿no? O sea, sí es importante que entendamos como un proceso, pero como un proceso, pues, que va hacia arriba, ¿no? Claro. Está súper bien que compartas en tu historia, está súper bien que lo comentes, que le des like, está padre que se haga, pero en un futuro sí hay que vernos como todos activistas, ¿no? O sea, creo que sí es importante que nos empecemos a ver así y redefinamos, pues, el qué es alguien que hace política, qué es alguien que hace activismo, porque ya lo platicamos que sí está muy roto, lo tenemos que redefinir nosotros como jóvenes, que tenemos toda la fuerza para hacerlo y creo que ya lo estamos haciendo, y sí es importante que haya como esta comprensión entre juventudes, que somos un buen, y que luego podemos ser también muy buenos entre nosotros y muy malos, ¿no? Entonces, vernos todos como un equipo, porque tenemos, ya lo platicamos, metas muy interesantes todos en conjunto, pero hay que ver y cuidarnos entre nosotros para que todos logremos hacerlo y que lleguemos a la meta, que es al final lo que todos queremos. Sí, claro, o sea, y aparte luego existe ese activistómetro, ¿no? Sí, o sea, bueno, sí. Y también surgen distintos movimientos sociales, o sea, primero, desde partir que muchos movimientos sociales aquí en México han comenzado desde la juventud. O sea, 132 comenzó desde los jóvenes. Yo ni votaba y allí me tenía 16 años y ahí en las calles de Cancún, todo así chaparrita, chiquita, y con el cartel de 132 hasta adelante. Y cuando fue las votaciones de 2012 estábamos en el prep y ahí me veías contando los votos, ¿no? Y yendo a tomar las fotos a las casillas. O sea, no. Fue todo un rollo, pero ¿por qué pongo de ejemplo 132? Porque también 132 justo hablamos del proceso, ¿no? 132 la verdad fue algo muy, muy, muy bueno en todo el país porque nos hizo justamente concientizar sobre los medios de comunicación, el democratizarlos, el ponerle en la llaga sobre lo que estaba sucediendo en ese momento en el país, sobre cuando gana un presidente que pues no tiene todos los ideales que en ese momento México necesitaba, pero pues bueno, ya sabemos lo que sucede, que ese proceso no se concluyó porque al final 132 se quedó ahí, ¿no? Y sí, obviamente de ahí salieron muchísimas personas valiosísimas que ahorita están dentro de los espacios de toma de decisión o están intentando estar dentro de los espacios, que también eso es bien, bien, bien importante, ¿no? O sea, el tú reconocer que
primero todo es un proceso y que debes de ir trascendiendo poco a poco como movimiento, como persona y como comunidad, ¿no? Para cada vez se vayan uniendo más personas, para que haya fines específicos y para que haya visiones mucho más amplias y que más personas puedan entrar. Por otra parte, también reconocer que hay otros frentes, o sea que si bien el activismo es un frente bien importante que impulsa iniciativas buenísimas, hay otros espacios también y que poco a poco esos mismos espacios, como tú decías, es un rompecabezas, ¿no? Y a lo mejor las personas que están dentro pueden, o sea, sin las que están afuera de los espacios de toma de decisión, pues no podrían como hacer esa conexión, ¿no? O sea, no sería lo mismo. Entonces, Entonces yo sí creo que reconocer eso es maravilloso y poder saber que no nada más, sí, obviamente existimos ese activistómetro de tú haces más, tú haces menos, ¿no? O yo he estado más tiempo que tú. Y cuando entra una persona joven es como, tú no sabes, porque también pasa, ¿no? Dentro de los mismos jóvenes es como, tú eres más joven que yo y te voy a fiscalizar porque tú eres más joven que yo, ¿no? Y como que se nos repetimos esos viejos patrones, claro, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un chavo que a mí de verdad, o sea, yo digo, a mí no me fascina él, porque tengo 25 años, no, me fascina su manera de hacer política, que es por medio de TikToks. Se llama Jerónimo Zarco. Jerónimo Zarco, de verdad, o sea, y me cae súper bien porque igual cuando salió todo esto, en un inicio decían como, no, es que es un niño, ¿no? O sea, y no, o sea, y si fuera un niño, ¿qué? ¿Qué tiene? Él está haciendo política en Twitter, en TikTok, ¿no? O sea, hace rato me estabas diciendo como que tenías muchas ganas de hacer TikTok, yo también, pero no sé cómo, ¿no? O sea, no sepa no te cómo. Animas, no me animo porque hay tantos temas, pero de repente yo me encuentro o sea, porque claro que veo TikToks, o sea, me encuentro en mi, ¿cómo se llama? En mi timeline, no sé cómo se diga, toda tía, me encuentro en mi timeline, ya videos muy específicos, en mi caso obviamente, pues como feminista veo muchísimos videos de feminismo, pero mujeres que realmente lo que le están comunicando es otras personas y mujeres más jóvenes y les llega ese mensaje. Entonces eso a mí me parece bien importante y que a la era del internet, o sea, cada vez está mucho más fuerte. Y que sí, totalmente, y que realmente lo entendamos como una nueva manera de hacer la política, como este chavo que platicábamos y que ha mostrado una manera mucho más sencilla. O sea, creo que es algo que los jóvenes y que la gente adulta no ha acabado de entender al 100, que nosotros no queremos complicarnos, ¿no? O sea, que nos compliquen las cosas. Nosotros, si queremos algo, o sea, si queremos informarnos sobre un tema, es sencillo, práctico, en un minuto, lo entendemos al 100, está perfecto, nos informamos y sí queremos participar, ¿no? Y sí romper esa línea entre sí me quiero animar a opinar, a hablar, pero me da flojerita investigar, ¿no? Entonces como que sí cambiar como esa perspectiva. Sigue. Esa perspectiva de bueno, no sé si participo, sí, no, y realmente empezar a hacerlo, ¿no? Y aquí por lo menos en Cancún, que estamos cercanos a elecciones y que somos una ciudad que en su gran mayoría va a tener jóvenes electores muy, muy jóvenes y que muchos va a ser su primera vez que voten. Uh-huh. Es muy importante que los jóvenes activistas sí ayudemos a los demás jóvenes, a que voten, o sea, realmente es importantísimo que salgamos a votar y que lo hagamos de manera consciente y crítica, ¿no? O sea, creo que es una causa que tenemos que agarrar y que de alguna manera, por ejemplo, en Estados Unidos ahora fue importante, oye, no sé, no me importa por quién salgas a votar, pero ve y hazlo, ¿no? Alexandria Ocasio. Todo eso, ¿no? Uh-huh. Creo que y por ejemplo, ella es un símbolo que hoy en día los jóvenes visualizamos y queremos mucho, ¿no? Y queremos también para nuestra comunidad gente así, ¿no? Y que creemos que es importante. Entonces, pues sí hacer como este llamado a, oye, si no sabes por dónde empezar, pues bueno, a la vuelta de la esquina vamos a tener elecciones. Sí adelantar que va a ser un caos, o sea, sí va a ser un caos las siguientes elecciones. ¿Por qué? Porque son las elecciones más grandes que hemos tenido hasta ahora con más electores. Y sí creo que es un momento muy importante y un momento clave para que los jóvenes hagamos este acto de presencia, decir, somos mayoría, y lo platicamos en un conjunto de jóvenes activistas, decir, si realmente, por ejemplo, aquí en Cancún, si dijéramos, bueno, queremos los jóvenes elegir, digo, en un sentido figurado, o sea, elegir a el viene, todos nos ponemos de acuerdo y lo votamos y lo elegimos, porque somos mayoría, o sea, realmente los jóvenes aquí somos mayoría.
y nos tenemos que dar cuenta de ese poder que tenemos, ¿no? Exacto. Porque estructuralmente nos han y nos hemos entre nosotros mismos bajoneado de decir, bueno, tú no tienes ese poder, tú no tienes esa fuerza. Sí. Pero la verdad es que sí, ¿no? Y el darnos cuenta y el hacerlo efectivo lo vamos a tener a través del voto muy pronto, ¿no? Entonces, infórmense, conozcan, vean cuándo es, saquen su INE. Bueno, ya no se puede. Que afortunadamente se vio que muchos jóvenes estaban viendo, oye, ¿dónde se saca ahora con el tema de la pandemia? ¿Se puede, no se puede? ¿Qué onda, no? Entonces, creo que va a ser un momento muy interesante para que los jóvenes hagamos ese acto de presencia, es decir, aquí estamos, sí queremos participar y sí nos importa, ¿no? Y que es algo que de alguna manera u otra la pandemia nos ha dejado, ¿no? Uh-huh. El decir, bueno, ya veo que la persona que está ahí en este puesto de decisión, sí importa lo que la persona diga y haga. ¿Por qué? Porque es una persona que va a dirigir en el momento que llegue una pandemia o que al día de mañana ya no sabemos qué nos pueda tocar, es una persona que va a estar ahí, que va de alguna manera a liderar las acciones, ¿no? Entonces, sí estamos viendo que sí nos afecta en nuestro día a día, que es también parte como que de las razones de por qué muchos jóvenes no participamos, ¿no? Porque veíamos la política y lo público muy lejos, ¿no? Pero creo que ahora muchos jóvenes se dieron cuenta que sí importa y que sí tiene una afectación en su vida, ¿no? Entonces esperamos que ahora con esto digan, bueno, y se hagan esta pregunta en las siguientes elecciones, por sea que quieran votar, pero bueno, si al día de mañana llega otra pandemia o cualquier cosa, ¿qué líder quiero que esté ahí tomando las decisiones por nuestra comunidad, ¿no? Claro. Entonces, eso es una pregunta interesante y realmente invitamos a que los jóvenes se hagan más seguido y lo vean como un ejemplo de lo importante que es quiénes están ahí tomando las decisiones. Sí, claro, o sea, no nada más quién, sino quiénes, ¿no? Claro. O sea, porque si bien sí necesitamos no nada más saber quién va a encabezar el gobierno, necesitamos saber quién está alrededor, o sea, quién forma parte de su gabinete, quiénes forman en el caso del nivel municipal, quién conforma las planillas de los presidentes o presidentas municipales que se quieran lanzar. Otra cosa que rescato muchísimo de lo que acabas de decir, que eso a mí de verdad, yo creo que también por eso mismo que comentábamos en un inicio sobre cómo está tan roto el sentido de la política, cómo nos toca a nosotras y a nosotros resignificarlo, darle valor, ¿no? Darle valor, creo que sí es bien importante eso que comentabas. Al final, si las y los jóvenes como movimiento se dieran cuenta que entre ellos y ellas pueden sacar a una persona, a 2 personas, 3 o a todos, y que al final esas sean las personas que entren en los espacios de toma de decisión, finalmente va a ser una representación. O sea, no va a ser como ahorita que pasa mucho, ¿no? Que hay famosos como Paquita del Barrio, sí, que se está queriendo lanzar, creo que como presidenta municipal, que yo la quiero mucho, pero no como política. Pero no como política, que también es válido, ¿no? Bueno, o sea, yo la verdad, yo sí respeto muchísimo a ese mismo sector de artistas o famosos que entran a la política, porque finalmente la política es de todas y de todos, claro, ¿no? Y que finalmente no necesitamos ser ni licenciados en Derecho, ni tenemos que tener una carrera para entrar en la vida pública y sobre todo en el espacio de toma de decisión. Sí creo que sí tienes que tener, no experiencia como tal, sino esa representación, ¿no? Y que tú realmente seas un representante de ya sea de las minorías, que no son tan minorías, pero de ciertos grupos. En este caso, cuando hablamos de las y los jóvenes, hablamos de lo que decías, ¿no? Si entra 1, 2, 3, si entran 4, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, realmente existiría una representación. Y esto es algo que creo que a nosotras y a nosotros nos toca rescatar muchísimo. O sea, nos toca rescatar porque no es como, ay, ¿ya estás de ese lado? O sea, ¿ya eres político? Ya, no eres mi amigo. Tú ya eres, o sea, o ya eres de un partido, ¿no? Porque también pasa eso. O sea, igual yo respeto mucho los partidos, cada quien tendremos como nuestra ideología y tampoco ese es el tema ahorita, claro, pero finalmente el decir, a ver, es la persona, ¿no? O sea, yo conozco a Luis y yo sé que si Luis el día de mañana decide irse a tal partido y a lo mejor un puesto de toma de decisión predecirse un partido, yo sé que Luis realmente va a ser un representante para en este caso, para las y los jóvenes, ¿no? O también en el caso de la diversidad sexual, o en el caso del feminismo, en el caso de las mujeres como grupo social, o sea, en el caso de las personas de la tercera edad, de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, finalmente esos grupos van a sentir una representación real y no nada más eso, sino que no se va a romper. O sea, es decir, si tú llegas, o sea, no va a ser como, ya llegué, ya no voy a ver, o sea, conocer nada de lo que sucede a mi alrededor. No, al contrario, vas a generar espacios para las otras personas, vas a seguir haciendo esa parte que hacías, porque tampoco vas a dejar el activismo a un lado, pues por estar dentro de un espacio de toma de decisión. Claro, y esa
tal vez las personas podrán entender esa representación en alguien que hable tu idioma, ¿no? Exacto. Porque es algo que pasa muchísimo, ¿no? Tenemos a estos políticos, tenemos a estas figuras de la vida, digamos que política en nuestra comunidad, que para los jóvenes hablan en un en un idioma totalmente diferente, ¿no? Y es algo que ya, no sé si a ti te ha pasado, que ya tú te encuentres en esa posición de que llegas con amigos que tal vez no están muy informados en los temas públicos y por alguna razón les empiezas a hablar y te dicen, ¿qué? Y bueno, creo que es romper ese esquema, ¿sí? ¿No? Y un ejemplo padrísimo fue hace unos meses que una jueza, me parece que una jueza de distrito, recibió un caso de una niña aquí en México que no podía ir a la escuela, que la escuela le había negado los estudios porque la niña no tenía una televisión, una computadora para recibir la educación, pues ahora a distancia, ¿no? Entonces la escuela le había dicho, pues no, tú no te puedes educar, y hasta ahí queda, ¿no? Entonces los papás de la niña metieron esta denuncia, este amparo, y la jueza le respondió explicándole a la niña, no a los papás, a la niña de, bueno, fíjate que tú tienes estos derechos, la escuela tiene el derecho y bueno, el Estado tiene el derecho, la obligación, perdón, de acercarte y de ver los medios para que tú te puedas educar, ¿no? Entonces, eso nos hace falta muchísimo, ¿no? Sí. El que, y así se puede entender la representación, con el tener personas que le hablen, en este caso a los jóvenes, en su idioma, ¿no? Porque, y es algo que es parte de esta ruptura que puede ser generacional y también de idioma, del por qué muchos de los jóvenes no nos interesamos, ¿no? Porque vemos a un político hablar y se está peleando con alguien y está hablando en chino, ¿no? Entonces, pues te aleja, ¿no? Realmente el encontrar personas que sean como tú, que veas que son ciudadanos como tú y que hablan y te comparten en tu idioma para que tú puedas entenderlo, creo que es algo que falta muchísimo para realmente encontrar y cerrar esta brecha enorme que hay entre política y ciudadanía, ¿no? Que es algo que poco a poco tenemos que ir construyendo y que afortunadamente la hiperglobalización y todo esto nos ha ayudado a encontrar figuras públicas, como platicábamos, como Alexandra, bueno, AOC, que la conocemos todos como AOC, que es alguien que habla en el idioma de los jóvenes, que la entendemos y que decimos, bueno, ya encontré a un personaje con el que me siento identificado, que habla en mi idioma. Claro. Y que tiene ideas similares, ¿no? Entonces, ya vimos que la política no es todo asqueroso, ¿no? O sea, ya vimos que hay formas, ¿no? Entonces, explotar por ahí. No, claro, aparte, bueno, a mí la historia de Alexandria Ocasio me encanta, o sea, me fascina y como al final, no termina porque sigue, o sea, porque sigue y poco a poco va construyendo esa fuerza, no nada más de la calle, sino también de las y los jóvenes, que eso es bien importante. Ahorita decías algo, espérame, se me fue el hilo bien cañón, espérame. Ya, sobre el resignificado de la política y esa sentencia, ay no, a mí de verdad. Sí, la lagrimita. Sí, aparte ya van varias, creo que, o sea, no sé cuántas sentencias van, pero ya van varias. Igual cuando una niña, un niño traía el cabello largo en la escuela, e igual sus papás promovieron un amparo, y la jueza, o creo que fue un juez, el que resolvió de esa manera, y más bien fue un lenguaje accesible, incluyente y de lectura fácil. Entonces, y también creo que pasó con una persona con discapacidad intelectual. Okay. Creo, o sea, van varias sentencias que la verdad a mí me parecen impresionantes, porque también yo que estudié Derecho, siempre me enseñan ese lenguaje, ¿no? Ese lenguaje jurídico, que inclusive entre abogados y abogadas es como, no, si no hablas así, entonces, si no me hablas de la jurisprudencia, no me hablas del amparo y no hablas de, no sé, es como, ¿no? Porque, y de hecho hace un año, menos, quise hacer un curso, o sea, junté a varias compañeras de todo el país, abogadas, para hacer talleres para no abogadas. Y era bajar el derecho hacia las personas que no tienen ese lenguaje, que dicen, ay no, tengo que estudiar esto para conocer, cuando no es así, ¿no? O sea, no es así, la verdad es que, y lo mismo se traduce a la política, o sea, y el hacer leyes y todo. De hecho, igual, un proyecto buenísimo, lo dejo al costo, sería hacer una constitución. Ya se había platicado un poco de eso y de hecho ya hay como algunos proyectos, pero un proyecto de la Constitución de lectura fácil. Claro. Y eso sería buenísimo, y ni siquiera tienen que ser todos los artículos, del 1 al 29, del 1 al 29 que son las garantías y derechos humanos. Entonces, creo que esos 29 son bien importantes para que todas y todos conozcamos nuestros derechos y que no venga nadie a decirnos cosas que no son o que al final nos quieran, pues, chamaquear, ¿no? Como aquí diríamos en Cancún. Sí. Pero la verdad es que
recuperar el sentido de la política, y por eso pudiera parecer, de hecho ahorita hay muchas personas adultas que son muy frágiles, ¿no? Que son muy frágiles ante el lenguaje incluyente y accesible, claro, ¿no? O sea, porque al final no nada más eso es incluyente, o sea, entre hombres, mujeres y personas no binarias, sino también habla de la accesibilidad para todas y todos. O sea, para todas y todos, que tanto niños, niñas puedan comprenderlo, personas jóvenes, inclusive personas que ahorita por la misma desigualdad que vivimos tanto en el Estado como en todo el país, no leen y también eso es. Y no, o sea, siempre también existen reproches sobre eso, pero también eso es parte de la política, ¿no? Y del recuperar el significado, que pudiera parecer algo tan pequeño cuando no lo es. La verdad es que lo es todo. O sea, si nosotros divulgáramos más en un sentido y en un lenguaje muchísimo más accesible, o sea, cuando estás con la gente, decirle, por ejemplo, seguramente te pasó que cuando pintaste los pasos peatonales, que te dijeron como, ¿y viene de algún partido? ¿O estás haciendo tal cosa? ¿O por qué lo haces? ¿No? O sea, ¿o qué? No, pues yo vengo a hacer esto. O sea, ¿por qué? Porque los temas más importantes de Cancún, la corrupción y tal. Entonces tú lo pintaste y el señor dijo, bueno, la corrupción, conozco la palabra corrupción porque inclusive el presidente lo dice todos los días, habla sobre eso, ¿no? Entonces dice, me suena. Entonces se pone a hacer eso contigo, pero no llegas y le dices, sí, según el artículo tal, y no sé qué tal, habla de que la corrupción es un delito grave, ¿no? O sea, no llegas y dices todo eso. Y la gente se siente involucrada y se siente parte y se pone a pintar el parque contigo, se pone a pintar el paso peatonal contigo. Sí, y que realmente tocaste ahí el clavo cuando estábamos pintando los pasos peatonales. Fuimos a una escuela, fuimos a la escuela primaria Tulum, aquí en Cancún, y fuimos a otra por la Plaza Cancún Mall. Y en una de ellas pintamos sobre el derecho a la educación, ¿no? Por ejemplo, de los niños, de las niñas y niños. Y la intención era pintar un 3, del artículo 3, un libro, lápices, claro, y que las niñas y los niños, cuando pasaran por ahí, entendieran y comprendieran que estaban yendo a la escuela porque era su derecho. Y es que es un tema muy fuerte aquí en Cancún, que hay muchos jóvenes y jóvenes que quieren estudiar y que tal vez no encuentran espacio, ¿no?, en las escuelas, ¿no? Y que desafortunadamente tal vez no tenían la necesidad de empezar a trabajar, pero porque no encontraron un cupo en alguna escuela, tienen que empezar a trabajar, ¿no? Claro. Entonces, el que los jóvenes sepan que es su derecho y que lo tenemos como comunidad que exigir, pues es importante, ¿no? Para realmente cambiar un poco y es algo que creo que los jóvenes nos tenemos que abocar mucho aquí en Cancún y en Quintana Roo a futuro, a no depender del 100% del turismo, ¿no? O sea, si realmente queremos ser una comunidad que sea regenerativa, sostenible, todo eso, tenemos que buscar otras maneras de cómo pues subsistir, ¿no? Y creo que es algo que también la pandemia nos dejó muchísimo, sí, ¿no? No podemos depender del turismo, ¿no? Y cómo no dependes del turismo, pues bueno, teniendo pues jóvenes que logren tener educación, que logren formarse en otras áreas y poder construir esta ciudad que no dependa totalmente del turismo, ¿no? Y si es un turismo, pues que sea un turismo responsable. Creo que es algo que los jóvenes empezamos a tener mucha más conciencia. Ya si se quiere hacer un nuevo hotel en la zona hotelera, realmente los jóvenes queremos otro hotel en la zona hotelera para nuestro Cancún, que ya vemos que es una zona hotelera pues ya totalmente llena, sobrepoblada. Sabemos que ya no cabe nada más, ¿no? Y que si vamos y que si vemos un futuro a 20, 30 años donde Cancún no esté inundado y no nos tengamos que mudar, la verdad es que tenemos que empezar a hacer cosas pues fuertes al día de hoy, ¿no? Y qué puede ser, pues a encontrar otras industrias tal vez aquí en la ciudad que podamos empezar a crear, tal vez sobre la tecnología, sobre, pues por ejemplo, estos espacios de comunicación, de diálogo que pues desafortunadamente no hay tantos aquí en Cancún, espacios donde los jóvenes dialoguen, donde los jóvenes hablen, compartan, todo esto. Creo que es algo que nos falta muchísimo por construir, y es un área de oportunidad padrísima para los jóvenes que tienen gustos y pasiones que tal vez no son tan comunes, ¿no? Porque, y es algo que a nosotros nos ha pasado mucho, muchas de las cosas que alguien puede hacer en Cancún muy probablemente son la primera vez que se hagan.
Claro. ¿no? O sea, si tú tienes un sueño, yo quiero abrir este lugar que haga esto y vendemos tal producto y sea así, así, muy probablemente eres la primera persona en Cancún, en la historia de Cancún, que lo haga, ¿no? Entonces, eso está padrísimo porque te abre una posibilidad de realmente innovar. O sea, realmente casi todo lo que tú hagas como proyectos de emprendimiento son innovadores porque es la primera vez que se hace en esta ciudad o en este estado, ¿no? Entonces, ahí hay un nicho padrísimo para realmente irse con todo a salirse de la cubeta. Creo que es algo que pues, también los jóvenes tenemos que buscar a la manera de lo posible. Sabemos que pues, para muchos jóvenes pues, no será tan posible por el tema de que tienen que trabajar, tienen que proveer a su casa. Pero si tienes ese privilegio, que es algo que platicabas tú hace rato, pues aceptarlo, hacerlo consciente y hacer algo, ¿no? Y así nos ha tocado encontrar proyectos de emprendimiento que jóvenes le dan trabajo a otros jóvenes y los sacan tal vez de trabajar en el turismo y los meten en un proyecto de emprendimiento que realmente los apasiona y que realmente te proyecta a muchas otras oportunidades. Creemos que también es algo importante ir por allá, ¿no? O sea, sí, entender también el activismo y lo que nosotros hacemos, pues entender que no se vive muchas veces del activismo. El emprender socialmente también es complicado y que también es algo que los activistas tenemos que como empezar a darle otro significado de soy activista, pero también puedo hacer un emprendimiento social donde yo venda tal vez un producto que con ese producto ayude a mi comunidad. Claro. Y todo eso. Y que creo que también es algo que le hace falta muchísimo a la comunidad y que los jóvenes que estamos en esto, pues tal vez ya no estamos empezando a dar cuenta, ¿no? De decir, oye, ¿por qué no hacemos más proyectos que sean sostenibles, o sea, que sean autofinanciables, que vemos que la comunidad, tú te acercas a un cancunense y le dices, oye, fíjate que con esta pasión que los jóvenes tenemos de yo quiero este proyecto que va a ayudar a la comunidad así y te ofrezco esto y ayúdame así. Los cancunenses la verdad es que nos apoyamos entre nosotros, sí. Ya sea el empresario chiquito que tiene un café, hasta sea el hotelero que creció aquí en Cancún y que logró construir sus hoteles, todo eso, la verdad es que nos apoyamos, ¿no? Entonces, el encontrarnos así y el decir, ¿sabes qué? Somos una comunidad que todavía somos pequeños, o sea, somos una comunidad pequeña, claro. Y que hemos sabido de alguna manera u otra encontrarnos y apoyarnos entre nosotros. Y priorizarnos, ¿no? También, sí. O sea, priorizar al empresario, al microempresario, a las personas que han empezado sus negocios poquito a poco y que finalmente vienen de Cancún, ¿no? Sí. Porque también, pues obviamente con todo esto, tú lo comentabas, la globalización, el capitalismo y todo, al final nos terminan invadiendo todas las empresas que ni siquiera, por no decir otra cosa, las transnacionales. Sí. Pero bueno, la verdad es que a mí esta plática me encanta, o sea, me encanta porque aparte los dos estamos fluyendo así, podemos hablar de mil cosas y yo creo que obviamente sabemos que el eje principal es la juventud y que también poco a poco esta misma juventud se va dando cuenta de todo lo que sucede a su alrededor y que hemos tenido también instituciones que en estos últimos años han ido empujando esa parte de los jóvenes, ¿no? O sea, tú lo conoces, Eric Arcila, que ahorita está en el Instituto de la Juventud aquí, o sea, que poco a poco también se ha recuperado ese mismo significado de lo que es la juventud dentro del municipio, que también hace falta que del mismo estado y en la misma federación, que no digo que no lo estén haciendo, pero pues obviamente sabemos que el primer contacto con la ciudadanía, y tú lo comentabas hasta con Regidor 16, pues es el municipio y que necesitamos tener instituciones que realmente representen a la ciudadanía. En este caso, pues obviamente hablando del Instituto de la Juventud, lo menciono, ¿por qué? Porque si nos escuchan jóvenes, pues tanto acérquense con el instituto como con activistas como iba a decir José Luis, no sé por qué, iba a decir con Luis Durán o inclusive con otros activistas que les interese su labor social o inclusive dentro con personas jóvenes que estén dentro de los espacios de toma de decisión en cargos de elección popular o en donde sea. Entonces, no sé, ahora sí que un último mensaje pues de sí, reflexión. Ya para cerrar, justo eso que comentabas, perder el miedo, decir, ¿sabes qué? Sí veo que ahí hay un instituto tal vez de la juventud, pero no me acerco porque me da penita. Pero la verdad es que muchas de las personas que están ahí en el día a día necesitan ese refresh de, bueno, vino un joven y me propuso esta idea. Perfecto. Todo eso, la verdad es que ayuda muchísimo, ¿no? Uh-huh. Por el lado positivo y por el otro lado, sirve muchísimo que los jóvenes vayamos y empujemos un poquito, ¿no? Un poquito como que arremos a los funcionarios públicos. Exacto. A que hagan muchas veces su chamba,
porque a nosotros, y estoy seguro que a ti te tocó, por ejemplo, con Regidor 16, de ir y perseguir a los regidores, de ir y andar ahí buscando que te respetaran la cita, que te recibieran, y todo eso creo que es una luchita muy importante, y que también entendamos en este primer paso de, bueno, ya se creó, por ejemplo, un instituto de la juventud, ¿no? Ya se habla de temas de juventud, ¿no? Entender que no solo es de juventud para juventud, ¿no? Creo que es algo que todos los funcionarios públicos tienen que entender. No es juventud para juventud, es de juventud para seguridad, exacto, juventud para medio ambiente, exacto, juventud para movilidad, porque somos muy proactivos y no nos paramos en el tema de joven para joven, ¿no? O sea, no, nosotros los jóvenes nos interesan todos los temas y podemos aportar muchísimo en todos los temas, ¿no? Les puedo prometer que si hay algún proyecto público, alguna consulta, como ahora es la consulta del Parque de la Equidad, que es un proyecto muy interesante, que si un joven va y se acerca, ve el proyecto y dice, bueno, está padre, pero le falta aquí, lo haga. Va a decir, o sea, el que está haciendo el proyecto va a decir, ay, güey, sí es cierto, ¿no? Porque la verdad es que los jóvenes traemos una perspectiva muy diferente y muy interesante que aporta muchísimo, porque pues vemos a nuestro futuro, que pues somos los que vamos a vivir en esta ciudad, los que más nos tenemos que estar involucrando, porque pues aquí vivimos, aquí nos va a tocar, por lo menos en mi caso, aquí planeo tener a mis hijos. Y quiero que sea una ciudad de la que nos sintamos orgullosos, ¿no? Creo que para ti igual. Y pues ese es el mensaje, ¿no? O sea, perderle el miedo, ver otros ejemplos y decir, ¿sabes qué? Veo que está padre lo que hace Luis, veo lo que hace Padre Gracia, y yo siempre digo, pues también digan, oye, hagan como autoanálisis, bueno, yo creo que Luis o Gracia o cualquier joven activista lo podría hacer mejor, ¿no? También está padrísimo, ¿no? Claro. Creo que nuestro sueño no es que vean y que digan, ay, está padrísimo lo que hacen ellos, ay, sí, felicidades, te aplaudo, ¿no? Que muchas veces eso pasa. No, es decir, mira, está padrísimo lo que tú haces, yo creo que tal vez lo podrías hacer así y yo voy a empezar a hacerlo así. Exacto. Creo que ese es el mensaje final, que vean lo que hacemos los jóvenes, que ya estamos haciendo las cosas, y digan, ¿sabes qué? Está padre, yo voy a hacer lo que tú haces, porque eso está muy padre, pero también creo que se podría hacer mejor así, y que lo empiecen a hacer. Creo que ese es el sueño, es el llamado, y pues bueno, qué mejor que en un futuro vengan otros Gracias, otros Luises, otros muchos jóvenes activistas que ya hay, y que creo que vas a tú recibir por acá muy pronto, y que sirva un poquito de ejemplo para cómo se hacen las cosas, pero también cómo mejorar lo que ya estamos haciendo. Wow, qué bonito mensaje. Y, o sea, yo lo único que podría añadir a tu mensaje, o sea, sí, es que las instituciones son de todas y de todos, y que nosotras y nosotros somos quienes no nada más tocamos la puerta, sino tenemos que entrar a ellas. O sea, como jóvenes es decirle a estas nuevas instituciones, tocar la puerta y no tocar la puerta, sino empujarla, entrar, abrir. Abrirla y a ver, aquí estamos, proponemos esto y esto y esto y esto. Y que realmente se deje de pensar que hay una diferencia entre gobierno y ciudadanía, cuando deberíamos de trabajar así. Así, y que si las personas no ocupamos esos espacios, entonces ¿quiénes más nos van a ocupar? ¿No? O sea, lo que decías de Regidor 16, bueno, Regidor 16 era que existiera esa participación ciudadana dentro de las sesiones de comisiones, y que no significa que ocupar los espacios dentro de los espacios de toma de decisión, sino ocupar los espacios es sentarte, es escuchar, es participar, es proponer, es dialogar, ¿no? Conocer a tu regidor, regidora, a tu presidenta municipal, a las personas que están al cargo de las instituciones, y que pues, también poco a poco se resignifique eso, y que también haya una unión entre eso, ¿no? Porque, como comentaba, el primer contacto con la ciudadanía es el municipio. Entonces, así, poco a poco vas el estado y vas conociendo quiénes son tus diputados y diputadas, y después conoces quiénes son tus diputados y diputadas federales, y los senadores y senadoras igual federales, ¿no? Entonces, yo nada más, pues primero te agradezco muchísimo. La verdad es que para mí es bien bonito tenerte aquí, sobre todo con esto que estamos comenzando a hacer con jóvenes cancunenses que desde distintos ámbitos accionan y crean comunidad. Pues bueno, les agradezco igual muchísimo por escuchar esta entrevista a mi querido amigo Luis, y esperamos verlos en la siguiente. Muchísimas gracias.